Bienvenidos a nuestro canal, así como te lo cuento, un espacio donde hablamos de todo y no callamos absolutamente nada. Si nos estás mirando desde la mañana, agarra tu cafecito y ponte cómoda. Y si nos estás mirando desde la noche, pues ponte tu mejor pijama, que nosotros estamos cómodos también. Y acompáñanos, porque hoy vamos a hablar de un tema muy, muy bueno. Vamos a hablar sobre cuando ya no podemos más. Cuando ya tú dices, Señor, ayúdame porque yo no puedo. Y yo creo que hemos pasado mucho por situaciones así, cuando uno dice, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué tú crees? ¿A ti te ha pasado eso? Muchas veces. Y es que puede ser en cualquier tipo de tema, o sea, puede ser no solamente en lo espiritual, puede ser en lo académico, puede Sí. ser en problemas o circunstancias que a veces uno pasa en la vida, porque es que aunque somos cristianos, hay una mal concepción de que ya cuando no somos cristianos, pues ya no tenemos ningún tipo de, ¿cómo decir?, de problemas, pero a la verdad es que Sí. siempre vamos a tener problemas. Y déjame decirte de eso es un tabú. Yo creo que nos encanta la palabra tabú en este podcast, de que cuando uno es cristiano Ujú. ya no tiene problemas. Yo Sí, creo que cuando uno es cristiano más problemas tiene. claro que sí. Es cuando más te pasan las cosas. Ujú. Sí, ¿Y por qué? Porque el diablo te está atacando personalmente a ti. exacto. Y es una cosa que, por ejemplo, si te pones a pensar, a veces crece, o las personas de afuera, mejor dicho, Sí. creen que nosotros nos hacemos los perfectos o que Oh, nosotros queremos como lucir que todo está bien. Y es que no se trata de eso, se trata de que nosotros como cristianos, a pesar de que pasamos sí por momentos donde decimos, Señor, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? Tenemos en quién confiar, ¿sabes? Y eso es lo que hace la diferencia, no es que nos hagamos sí. perfectos, es que tenemos algo que es que no se puede expresar, porque yo quisiera poder explicarle a las demás personas lo que yo he sentido y no voy a poder, porque aunque yo quiera explicarlo con 50 palabras, no tengo una Sí. palabra Tú específica. sabes qué me recuerda eso. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando de que yo te decía y tú me decías a mí que yo sentía como que porque yo ya no debería parar la escuela? O sea, ¿para qué yo estoy haciendo esto? Yo siento que no estoy aprendiendo nada, Ujú. que no soy lo suficientemente buena. Y aparte de eso, después de eso yo te decía, pero imagínate cómo se sienten las personas que se sienten así y no tienen a Dios en su vida. Porque yo me siento así, pero yo tengo a alguien something to fall back. Tú sabes, algo para yo, que si me demorrono, alguien me está sujetando. Así mismo. Y eso es Jesús, ¿sabes? Dios para nosotros. Entonces hablábamos que es difícil para las Ujú. personas que no tienen a Dios cuando ya tú dices, ¿y ahora qué yo hago? Sí, No puedo más. O sea, depresión, ansiedad, sí. problemas familiares, todas esas cosas. Sí, que mira, cada uno de nosotros tiene una experiencia en la vida que nadie más puede entenderla más que tú y el mismo Dios, porque Dios entiende por las cosas que pasamos, ¿sabes? Pero a veces nosotros decimos, y Señor, o sea, ¿cómo hago ahora? ¿Qué tú crees que debería hacer en este momento? Puede ser que esté pasando, por ejemplo, una enfermedad. Eh, yo soy muy enfermiza. No mucho. Yo digo, yo Yo digo todo el soy. tiempo, cuando Keila se muera, tienen que donarla a un hospital científico para que ¿cómo se dice? Dissect you. Sí, Para que porque vea todos los problemas que tiene esta niña. Yo creo que podrían resolver una cantidad de enfermedades en este mundo. no, mira, yo la verdad, yo te digo que eso es algo que he tenido que vivir desde toda la vida, ¿no? Y entonces a veces hay personas que incluso han pasado mucho porque yo, porque en el sentido de que mis enfermedades al menos son cosas por las que yo puedo vivir una vida regularmente normal, pero hay Sí. personas que yo conozco muy cercanas a mí, incluso a mi familia, que viven con enfermedades que, o sea, de toda su vida, que son enfermedades que literalmente están en un hospital, que su vida depende literalmente de un hilo Sí. constantemente. Y es no solamente depresivo para la persona, porque si la persona no tiene a Dios en esos momentos cuando uno está pasando por esos momentos, incluso teniendo a Dios, No, es que puede tener llegar a a Dios no deprimirte. significa que no te van a pasar cosas. Si ustedes se ponen a pensar, Job se deprimió.
Job era fue un hombre que, si todos los que escuchan conocen la historia, pasó por momentos bastante duros en su vida, de enfermedades y demás, que no quería ya literalmente vivir, porque vivir en condiciones así a veces es difícil y son cosas que los de afuera no lo entienden porque dicen, oh mira, pero ¿cómo vas a desear la muerte si los que están alrededor tuyo te aman, que están alrededor tuyo están ahí para apoyarte y están felices de que estés vivo? Sí, pero lo que tú sientes en ese momento más bien sientes como que eres peso quizás a las demás personas. Es cierto. Es fuerte, es una batalla espiritual bien fuerte que necesitas uno a Dios que te recuerda, tengo un propósito contigo, no importa lo que pase, tú sabes, yo estoy ahí contigo para lo que sea. Tener esa fe de que si está en su voluntad te puede sanar, porque eso también lo he visto muchísimo, sanidades que Dios mismo ha hecho. Pero si aún no lo hiciera, estar ahí confiada de Dios, porque también he visto que Dios muchas veces no ha concedido esas peticiones. Escucha, antes que se me vaya, porque acabaste de decir un punto que yo hoy estaba en la iglesia, yo diciendo, tengo que decir esto en el próximo, en el próximo podcast, y Bueno, justo cayó. Dime a ver qué tú crees de esto. El pastor decía, Dios nos sana a todos, a los que le piden, ¿no? A Dios, a todos. Aunque te puede sanar ahora o te puede sanar cuando te moriste, pero es porque en el cielo no hay enfermedades. Entonces, cuando tú vayas al cielo, tú no vas a ir enfermo. Entonces él decía, Dios sana a todos los cristianos. Por eso de que cuando tú llegues al cielo no vas a llegar enfermo. ¿Qué tú realmente, crees? bueno, si lo pones a pensar, sí, lo único problema es que en esta vida que nosotros estamos viviendo ahora, tú ves las cosas desde otra perspectiva Sí, y los dolores y los sufrimientos donde pasan es aquí, no allá. sí. Como que, bueno, si has decidido seguir a Dios, como que diría sí y no a la vez, porque estamos hablando en este tiempo, como allá no va a haber enfermedad, estamos hablando aquí. Sí, O sea, estamos hablando de la de tierra. aquí, de lo que tú sientes aquí en la tierra, Es porque que todo lo vas sentimos que la tierra es todo. sí. Dios nos Es creó, difícil. sí, el problema, ¿sabes qué? Es que nosotros, y si tú te pones a analizar, está en nuestra naturaleza humana. Yo siempre digo a los jóvenes de la iglesia, tú no te levantas todos los días diciendo, ay, puede que hoy me muera. Eso no es algo que en tu mente, en la vida va a pasar. Tú te levantas todos los días pensando que tú vas a vivir Queriendo más de vivir. 100 años y que nunca te vas a morir, porque en nuestra naturaleza humana Dios no nos creó para morir, ¿sabes? El plan divino era que nosotros fuéramos eternos. Sí. Ujú. Entonces, en nuestra naturaleza nunca está el deseo de morir, nunca está, no el deseo, perdón, nunca está el hecho de que podemos morir hasta que llegan momentos como estos en los que deseas morir. Sí, Y sí. ya es una cosa como bien fuerte donde yo digo que la única persona que te puede sacar a alguien de esa situación así es Dios. No hay otra manera. Y te Sí, explico por qué. Porque yo he visto muchas personas que se han refugiado, quizás estar más activas, quizás estar como eh, tratando de salir y de enfocarse en otras cosas como para no pensar en lo que ellos están sintiendo. Pero el problema es que eso es temporal. Eso es algo que ya después cuando tú lo hiciste, vuelves de nuevo a pensarlo, pero cuando estamos hablando de Dios es una paz y una sanidad total, sí. total, que no lo sientes, que no lo sientes. Tú sabes, a mí no me da miedo morirme. A mí me da miedo cómo me voy a morir. No, y no es miedo, es no sé, como miedo Temor, al dolor, temor al dolor. oh, ¿Ve? Como un temor ejemplo, a ser yo no me quiero morir ahogada, ni me quiero morir quemada, quemada en ni la que me flor. ahorquen, tú sabes. Miedo a cómo me voy a morir, si voy a sentir mucho dolor pero no me da miedo morirme porque yo sé qué va a pasar después que me muera. Yo sé que, bueno, así yo sé. Espera, ¿tú crees que nos vamos a reconocer en el cielo? No, no, cuando, Hay quien me dicen que sí, que tú no, vas a no, reencontrarte en el cielo. sí, no, pero la Biblia sí habla claro de eso. Incluso cuando en la Biblia se habla de la representación del cielo, cuando se habla del rico y Lázaro, que es una de las formas en que Dios da como un poco más de detalle, o Jesús, mejor dicho, da un poco más de detalles de cómo va a ser esa experiencia. Eh, definitivamente
no, los que están, bueno, según la enseñanza, el que estaba en el infierno, sí, pero el que estaba arriba, no. Sí, porque el que está en el infierno se va a acordar de todo su sufrimiento y de todas Ya. las cosas. Y en el Pero cielo no vamos a acordarnos de tristeza ni dolores. es que ponte a pensar, si nosotros nos reconociéramos y nos recordáramos de cosas, Solo estaríamos serían de dolor. las... Sería Sí, doloroso porque hay muchas personas de las que tenemos a nuestro lado que no van a estar. Y ese es uno de mis temores. Mira, ay, yo te prometo que cogía tanta lucha con eso antes, principalmente con yo mis hermanos. también. Con mis hermanos. Yo le decía, por ejemplo, a Dios a veces, yo decía, ay Señor, yo soy capaz de, por ejemplo, como no entregarme ni nada de eso, pero así como Me cambiar, como entrego en de- sacrificio. sí, como cambiar para que ellos como que ellos tomen mi lugar, yo no, porque es que me da un dolor como imaginarme de que yo vaya a estar y que alguien de mi familia cercano a mí no esté. Ese para mí es uno de mis temores. Yo a veces ahora digo, ay Señor, que no llegue ese momento o que no pase, como decía ahorita, no tenemos control sobre las cosas que van a pasar y como eso es algo que temo, Eso yo porque también, yo muchas veces también. hay gente que se van y tú te quedas aquí con la esperanza de que en su último momento hayan pedido perdón, Sí, pero no hay una sí, seguridad. no, O sea, eso, tú dices, yo espero que Dios le haya dado la oportunidad de haberse arrepentido, pero o sea, no hay una seguridad de que yo diga, oh sí, o sea, mi familiar va a estar en el cielo porque yo sé que aceptó al Señor. O sea, que muchas veces no puedes. es que no es ¿Sabes? que tampoco no es que Dios le vaya a dar la oportunidad, le vaya a dar, es que ha Yo- tenido la oportunidad Ujú. todo este tiempo. Ahora que te ves entre la espada y la pared, entonces que uno dice, ay, sí, sí, por miedo a irme al infierno, pues Señor, perdóname. Pero Sí, todo este tiempo tuvimos la oportunidad. ¿Y qué tú crees sobre eso de que, de la semilla plantada? Un ejemplo, como todos tus hermanos y yo con sí, mis sí. hermanos crecimos en la iglesia y ellos se apartaron, pero tienen la semilla dentro porque conocen de Dios. ¿Tú crees que regresen? O que sí regresarán quizás eventualmente o antes de morirse. Esa es una semilla, un tipo de semilla que la verdad no está muy desglosada en el en el sembrador, Sí, pero que yo sí le veo mucho significado porque, por ejemplo, eh, es un tema delicado porque sí. ahora que uno es padre, como que siente aún más esos temas, ¿no? Ujú. Yo sí creo que cuando tú crías a tus hijos, si tú les siembras o le regalas esa educación cristiana, esa base bíblica, aunque ellos tomen su vida y un día se vayan, yo sí siento que Dios siempre puede traerlos de vuelta. Y lo digo porque, por ejemplo, está la parábola del hijo pródigo. Justamente hoy hablé de eso con los jóvenes. La parábola del hijo pródigo. Vi un video y literalmente lloré viendo el video porque es que me imaginaba esto tan en serio. Mira, el pródigo incluso significa como cuando tú desechas algo, como el hijo malagradecido, como algo así, es lo que significa. Eh, Literalmente, este chico o este hijo conocía de la palabra, vamos a decirlo, porque es como si una representación de lo que significa el reino. Sí, Y aún sabiéndola, decidió irse, renegó sí. completamente a Dios, y se fue a vivir su vida como le dio la gana, con todas las de la ley como le dio la gana. Sin embargo, al final, espérate, y no solamente que es que se va, porque yo le decía a los chicos, no es solamente que se fue, tú sabes, cuando tú quieres como irte de tu casa, pero te vas un poco cerca porque quieres estar cerca de la familia. No, este hijo dice a que se fue Recogió su herencia y se fue. y se fue a un lugar lejano, o sea, estamos hablando de tierras extranjeras. Él no Ujú. quería saber de su familia. Entonces yo me pongo a imaginar y digo, esto es como estos mismos hijos, estoy hablando de mis hermanos, pero por ejemplo, quizás quien sea que esté escuchando esto, creaste a tu hijo en el Evangelio, algo parecido, de que escuchó toda la vida el Evangelio, pero un día a ellos le toca tomar sus propias decisiones. Sí. Mira, el padre se queda tranquilo, ¿sabes? En la parábola.
no habla absolutamente nada de que el padre le dijo, no, 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 el padre le dio la herencia, ¿ok? Tú quieres hacer tu vida, tú quieres vivir tus experiencias, ¿ok? Aquí está, yo siempre voy a estar aquí. O sea, recuerda que yo voy a estar aquí, ¿sabes? Y ahí es donde muchas veces fallamos porque nosotros como padres queremos como imponerle el camino que quieren a nuestros hijos, ¿sabes? Como eso no Sí, está correcto. Yo sé que da sí, dolor y yo sé, tú sí. sabes que tú y yo hemos hablado de eso. Da dolor porque el simple hecho de pensar que tu hijo va quizás a tomar caminos que no sean los correctos delante de Dios, Eso eso a mí me duele, aterra. duele, no, da miedo. Yo creo que eso me da más miedo que incluso tú morirte, que pase Sí, algo. sí. Porque es como que tú sabes que son cosas que va a experimentar que no son buenas para él y tú quieres evitárselo lo más que puedas, pero es que no está en nosotros. Nosotros no vinimos a dirigir la vida de nuestros hijos, vinimos a darles las herramientas para que ellos sepan tomar sus decisiones. Sí, sí. Ven acá y déjame, yo voy a responder primero y después tú me dices, ¿se te ha hecho difícil confiar en Dios y perder el control? Y a mí, es claro que se me ha hecho difícil porque somos humanos y uno, a menos, es que dicen que las mujeres son controladoras. Yo no soy controladora, pero a mí me gusta tener las cosas como el control de las cosas. Un ejemplo, como en la escuela, que yo he estado hablándole a muchos doctores para que me ayuden a hacer mis prácticas. Bueno, tú sabes, Mm, a muchos. sí. Y no me ha funcionado. No me ha funcionado. Uno me responde y me dice, sí, yo te ayudo. Más nunca me responden para atrás. Mm. Óyeme, eso me ha pasado como con 4 doctores. ¿Qué Y te ha a hecho otro, pensar eso? ¿eh? ¿Qué te ha hecho pensar eso? Honestamente, yo le doy gracias a Dios por mi mente, por el pensamiento que yo tengo. Es mejor. Si no me quieren ayudar, aunque yo les he caído atrás y yo digo, no debería hacerlo, porque honestamente, si no es de Dios, no va a Sí. pasar. Igual con un lugar de cirugía donde yo quería hacer las prácticas. El doctor estaba de acuerdo para ayudarme. El lugar el manager del Surgery Center no quería. Y aunque ella decía que sí, que había firmado papeles y todo esto, después de meses en esto, viene y me dice, no, yo creo que mejor no hagamos esto, porque es too much of a hassle, es mucho trabajo. Y yo nada más le dije, I understand. Esta fue mi respuesta. Yo entiendo. Y no dije más nada. ¿Por qué? Porque si ella no me quiere ahí y yo voy a la fuerza, me quiero meter ahí, pueden pasar cosas de las que me pueda arrepentir o puede pasar algo malo, tú sabes. Entonces es mejor a veces dejar eso, que Dios tome el control, yo estoy confiando en Dios, de que me van a salir los doctores que voy a necesitar, que voy a hacer todos los casos que voy a necesitar, pero es difícil porque yo quiero tenerlo todo ahí, el control de todo. Entonces sí, se hace difícil. Yo digo, ¿sabes? Cuando tú cuentas eso me da a entender, siempre me recuerda este versículo de la Biblia que dice, eh, porque yo sé los planes que tengo para ti, Sí, planes de bien y no de mal. sí, O sea, sí, y es ese verdad, sí, es pedacito verdad. nada más. A veces a nosotros se nos hace entender eso. Yo, por ejemplo, en un momento más así como decir, no de desconfianza, porque la verdad, yo de esa no tengo como mucho problema. Gracias a Dios, eso no es mi debilidad. Tengo otras, pero esa no es. Soy muy buena esperando respuestas. Yo no soy paciente para nada. Sí, Ay, pero ¿sabes quién no era? O que en un momento se desesperó un poquito mucho. un poquito Mi mucho. esposo, cuando estábamos lejos, Ujú. porque estaba pasando situaciones difíciles en España. Aparte de eso, estábamos esperando lo de la residencia y todo eso para que él viniera acá y no veía como una respuesta ni de ciudadanía española, ni de esto, ni de aquello, y en esas circunstancias tan fuertes por las que estaba pasando, como que empezó a quizás desconfiar y si esto es de Dios y qué podemos hacer y que no sé qué.
y se empezó a frustrar muchísimo, muchísimo, que no es para menos, ¿sabes? Pero yo a veces entiendo que aunque nosotros en un momento, en el presente, nos sentimos como muy preocupados por algún tema específico, cuando pasa el tiempo y ya ese Uno tema mira se para volvió, atrás. tú miras para atrás y dices, pero ¿para qué yo me preocupé por eso? O sea, ¿cuál era mi preocupación con eso? Y así mismo yo le digo a él todavía, yo le digo, amor, siéntate un momento a analizar, porque estas cosas nos enseñan cómo dirigirnos en el futuro cuando pasen cosas así. O sea, tú en ese momento te sentías frustrado, te afectó, bla, bla, bla. Pero mira ahora, o sea, Dios hizo las cosas como Él quería que fueran, en el tiempo que Él sabía que debían ocurrir. No viniste en medio del COVID, sino que viniste en un tiempo donde justamente necesitaban trabajadores en tal trabajo. Y ahí te cogieron rápido, ni siquiera llevabas un mes en Estados Unidos. O sea, eso no a todo el mundo le pasa. Sí, te sacó y tuviste un tiempo como estuvo José, como estuvieron muchos esperando y caminando por el desierto 40 años, pero al final te pone en un lugar donde tú dices, wow, o sea, ¿cómo yo llegué aquí? Sí. Yo tengo, Claro, yo tengo grandes expectativas por lo que ha de venir. claro, Porque mira, la escuela empezó el día 8, creo que fue de mayo, y todos en mi clase trabajan. Todos trabajan. Y aparte de trabajar, los que están haciendo los clínicos, están trabajando y están haciendo los assignments de la escuela. Y me decía una muchacha en el group chat que yo era bendecida porque yo no estaba trabajando. Bueno, dijo lucky, pero yo me llamo bendecida porque yo no estaba trabajando. Porque es mucho es mucho. para lidiar. Y yo digo, es verdad, si yo hubiera empezado las clínicos ya, yo no pudiera haber adelantado. No. Y honestamente le doy gracias a Dios porque ya tengo un mes adelantado en las asignaciones. Y he podido, no sé, como confiar en Dios y hacer las cosas y salir adelante, por así decirlo. Claro. Por así Hay, decirlo. hay cosas que ahora no entendemos, pero que luego cuando pasan tú ves el por qué. Pero es que nosotros no tenemos control del futuro y por eso a veces se nos es difícil porque nada más vemos el presente. Sí. Mira, eso me acuerda de este versículo bíblico, déjame leerte, lo dice. Jeremías 17, del 7 al 8. Dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Sí, Eso cuando hay está. circunstancias fuertes. Yo he visto muchas personas pasando por momentos de salud, uf, ya hasta tú dirías terminales, que ya saben que, o sea, le queda un mes, 2 meses para vivir, y tú lo ves con una sonrisa, con una alegría, con algo que tú dices, pero ¿cómo esa persona puede estar así en un momento tan En difícil? eso pensaba yo hoy. Oye, yo he Sí. visto eso muchísimo, siempre cristianos, obviamente, Sí. pero es hermoso poder ver eso porque es que no se enfocan en la esperanza que tenemos aquí porque esto aquí es pasajero, aunque lo veamos eterno, no es Sí. eterno, es No, pasajero. es porque sabemos que hay más allá Ya, de la muerte. aunque no todos lo crean. Pero yo siempre digo, ok, perfecto. Tú vives la vida pensando de que el ahora es el ahora y hay que vivirlo. Ok, tú la vives tomando, tú la vives bailando, tú la vives como tú quieras. Eso me acuerdo. Pero yo decido vivir mi vida disfrutando porque el cristiano disfruta también. Yo disfruto. A mí no hay que me diga que yo no me divierto. Yo me divierto. Yo la paso bien. Yo tengo amigos reales, no nada fake. Y aún así, creyendo en Dios, confiando en Dios, y yo me pongo a pensar, ok, ¿y si dice alguien, bueno, y si Dios no existe? Bueno, viví mi vida agradable. Yo sé que existe, espérate, por si acaso. Sé que existe, pero quiero decir, si alguien dice, bueno, aún si no existiera, cosa que no sé que no lo es, yo viví mi vida bien.
agradable, disfruté al máximo. Ahora, si existía, ¿quién perdió más? Mira, ¿tú has escuchado de la apuesta de Pascual? No, de Pascal, no Pascual, Pascal. La apuesta. La apuesta de Pascal. No sé qué es. Hace mucho tiempo yo hice un video sobre esto y ahora me acordé de eso. Dice, la apuesta de Pascal es un argumento creado por Blaise Pascal, que es una discusión sobre la creencia en la existencia de Dios. Ahora, escucha lo que es. Dice, el argumento plantea que, aunque no se conoce de modo seguro si Dios existe, lo racional es apostar que sí existe. La razón es que, aun cuando la probabilidad de existencia de Dios fuera extremadamente pequeña, tal pequeñez sería compensada por la gran ganancia que se obtiene, o sea, la gloria eterna. Básicamente, si yo creo en Dios y vivo una vida cristiana, ¿no? Agradable a Dios, y al final no existió, no perdí nada. No perdiste. Porque viví una vida agradable a Dios y agradable a mí. Pero ahora, si yo vivo una vida que no es agradable a Dios, fiesta y pachanga, drogas, relaciones fuera del matrimonio, adulterio, fornicación, tú sabes, una vida fuera de lo que le agrada a Dios. Y Dios sí existió, ¿qué gané? El infierno. Entonces, si no existiera, me gané el infierno. Entonces, eso se llama la apuesta de Pascal. Sí, parecido, nunca lo había escuchado como que era una teoría como tal. Pero bueno, si alguien como Pascal, que lo que no... Por eso yo digo, yo no pierdo nada. Sí, no, ni yo tampoco. Yo me siento feliz y siento mucha paz, aun cuando también he pasado por circunstancias y he dicho, bueno, Señor, ¿era qué? Muchas veces, aún así, tú sabes, como no me arrepiento de absolutamente nada, porque he tenido siempre, Dios ha puesto siempre personas alrededor para ayudarnos. Mira, nosotros tuvimos mucho, y ahora que quizás después podemos hablar más eso de las experiencias que tuvimos en Cuba, pero nosotros pasamos mucho trabajo en Cuba, mucho trabajo en Cuba. Y muchas veces vivíamos por fe, básicamente. En Cuba se vive por fe. Sí. No se vive por más nada. En mi entonces, ahora casi todo el mundo vive por fe, pero en mi entonces había personas que dentro de lo poco tenían, al menos para comer, no pasaban tanto trabajo, podían vivir bastante normal. Sí. No normal. Sin embargo, nosotros éramos de lo bien bajo, bien pobre. Y muchas veces no teníamos que comer. Y Dios, en esos momentos, seguro mi mamá decía, ¿y ahora qué, Señor? Y mi papá, porque no había. El Señor siempre mandaba, yo digo que son ángeles, que Dios, no sé, porque son personas que Dios pone en el camino, que son respuestas directas a esa oración. Y literalmente tocan, pam, pam, mira lo que te traje. ¿A qué te recuerda eso? ¿A qué te recuerda eso? Sí, eso me recuerda a una experiencia que tuvimos aquí cuando dimos una repartición del buen samaritano. El buen samaritano, el ministerio que tenemos. Es básicamente lo mismo, ellos recibiendo respuestas a las oraciones. Bueno, cuenta tú la historia de la señora que decía. Yo siempre la digo en la madrugada diciendo como, ay, Señor, orando, y yo mañana no tengo para comer y qué yo voy a hacer. Y después decía, bueno, yo me voy a acostar y nada, pues. En lo que no imaginaba, así mismo dijo ella, era que Dios ya tenía respuesta antes de que terminara el día. Antes de las 24 horas, desde la oración. Ya él tenía una respuesta de hacía un mes antes, solo que ella no lo sabía. Meses antes. Meses antes. Eso es lo increíble, que si tú te pones a pensar, ¿y ahora qué yo hago? Pero ya Dios tenía la respuesta desde hace meses. Y el video de ese señor lo pueden ver en la página de esta página de Facebook, El Buen Samaritano. Pero regresando al tema de la pobreza en Cuba. Mi papá me decía que a veces iba por los montes en la bicicleta intercambiando ropa por comida. Oh, sí, eso se veía mucho en Cuba. O intercambiaban, por ejemplo, chícharo por arroz. Sí. Si alguien estaba chícharo, cambiaban por arroz. Ahora no creo que haya ni para intercambiar, pero en aquel entonces
yo siempre decía, hubieron muchas personas que pasaron mucho trabajo y otros pasaron mucho Sí. trabajo en mucho sentido. Y bueno, ese es otro tema para otro tema. Otro tema de otro tema. Sí. Pero sí hay muchos, y ahora qué, señor, en países pobres. Y hay una verdad, y es que no solamente en los países pobres, tenemos ese mal concepto nosotros, ¿no? De que solamente estas cosas se viven en nuestro propio país y no es así. Hay personas aquí que pasan mucho Ujú. trabajo Aquí y también. dicen, pero ¿cómo si están en Estados Unidos? Sí. Ujú. ¿Por qué? Porque vienen de una familia disfuncional donde quizás papá no provee. Y aquí hay una diferencia en Cuba. En Cuba si alguien no proveía, no venía nadie a quitarte nada porque si tu casa era tuya, era tuya, Sí, no pagabas nada, pero aquí sí, no sí. pagas para la calle. Y yo tuve una compañera una vez de aula que nunca más se me ha olvidado, nunca más me la he topado, pero nunca se me ha olvidado porque ella contaba de que ellos estuvieron un tiempo viviendo, no sé las razones del por qué ni por qué llegaron ahí. Ella y su mamá en un carro, en un parqueo, No, sin nada. Ella quería ser enfermera, o sea que tenía aspiraciones y sueños, no era una persona, ¿sabes? Que tú dirías, oh, no sé ni cómo ponerlo. Pero hay muchas personas en todo el mundo que pasan circunstancias, no solamente sí. como lo que vemos en lugares pobres. Y no es nada más de hambre o de cosas materiales, sino también Ujú. mental, espiritual. Sí, sí. Mental, Es que espiritual. eso es un tema que aborda muchas Sí. cosas. Bueno, mira, déjame hacerte la última pregunta antes de ya terminar. ¿Por qué tú crees que esperamos tanto para pedirle a Dios que tome el control? Ay, porque creemos que nosotros Somos podemos duros, resolver las cosas. porque creemos que tenemos la solución para todo y Sí. que es que a veces los planes dan planazo. Sí. Nosotros creemos siempre que nosotros tenemos control de las cosas, que nosotros podemos hacer las cosas en el momento que nosotros queremos y cuando queremos. Y la verdad no tenemos control absolutamente de nada, porque ahora nosotros podemos imaginarnos que vamos a resolver un asunto de cierto modo y no salir nada que ver como nosotros esperamos. Puede ser incluso en la salud, porque puede que el doctor te diga, mira, no, la operación es sencilla, no hay ningún problema, nosotros podemos resolver eso. Y justo una operación tan sencilla se complica. No tienes control absoluto de eso porque usted está acostado en una cama y usted no sabe ni de nada. Sí. Entonces, ni de eso tenemos control, ni los doctores son los que tienen control de nada tampoco, porque el Sí, único que sabe las cosas es Dios. Y al final mm, siempre tenemos que recurrir a él. sí. Es que somos duros a veces de corazón y Ya, de pensamiento, de sentimiento, de todo, porque queremos tener el control. Y a veces yo también te digo que yo caigo en eso porque yo quiero tener el control de lo que está pasando en mi vida. sí. Entonces, si no fuera porque yo tengo a Dios en mi vida, se me haría bien difícil Ujú. Somos orgullosos. descansar, descansar en Somos Dios. orgullosos. Hay muchas Sí. personas que consideran que no, que Dios no existe y demás. Y aún en momentos o circunstancias fuertes en su vida, cuando se dan cuenta que no tienen a quién más recurrir, muchas veces se han tenido que mirar a Dios, o sea, virar y mirar a Dios y decir, Si tú si tú existes, existes, haz algo por mí. Y entonces ha pasado algo. Y hay sí. muchas historias así de personas que se han convertido justamente con ese tipo de experiencia. Mira. Porque ahí es cuando Dios obra, cuando dice, oh, reconociste que ya no puedes más, vamos Sí. a actuar. ¿Sabes qué le pasó así a Nabucodonosor? Porque él se creía, ya tú sabes, el hombre del imperio, el que podía hacer todas las cosas y se creía demasiado, tanto que Dios lo humilló de una manera extrema, que se volvió medio loco, Ese no es el que comía caca o comió caca o algo hierba, así, hierba hierba en el campo. en el Y campo. en la historia real, porque Nabucodonosor hay muchos libros, no solamente la Biblia, no es un personaje que solamente se ve en la Biblia, es un personaje donde hay muchos recuentos históricos, porque el imperio de Nabucodonosor, el babilonio, fue un imperio grandísimo en la historia. Y es un periodo de tiempo que no existe nada sobre él, o sea que simplemente un silencio de él. Esas cosas suceden porque Dios te dice, oh, para que respalde la Biblia, ¿ves? Que no necesita ser respaldada, pero no obstante Sí. a eso, ahí hay pruebas. Y dice a él que
el Señor lo rebajó. Lo bajó de su caballo alto. Sí, hasta que él reconoció quién era Dios. Entonces Dios lo volvió a poner en su lugar. Sí, bueno, el tema de hoy estuvo muy bueno. A mí me gustó mucho hablar de esto. Déjenme recordarles que, como estaba hablando anteriormente, tenemos este ministerio que eventualmente nos gustaría hacerlo un charity, ¿no? Una organización de caridad. Sí, que se llama El Buen Samaritano, y ayudamos a las personas en Cuba, en Santiago de Cuba, en el pueblo de Baire y Contramaestre, por ahora. Un poquito vayamos. Y un poquito, era gran, más vayamos. Es lo mismo. Se nota que salió de Cuba hace años, caballero. Yo voy a editar eso, yo voy a cortarlo. Ella no hagan caso de lo que acaba de decir. Disculpen, ignoren eso. No, lo que les quería decir era eso, que estamos ayudando a Cuba, y que si a usted le gustaría ayudarnos con su donación, puede ser $5, $10, óyeme, créeme, que $10 ayuda a una persona. Ajá. A una familia, no a una persona, a una familia de 3 o 4. Entonces, si les gustaría ayudar, pues mándenos mensajes por aquí, por la página de Facebook o por la página de YouTube. Y también nosotros subimos nuestros episodios de nuestro podcast en Spotify. El canal se llama Así Como Te Lo Cuento también. En YouTube también estamos en Así Como Te Lo Cuento. Y si le gustó, pues dele like, comparte, suscríbete y pon la campanita para que puedas ver los episodios nuevos que salen. Y nos vemos en la próxima, como diría el Pidi Valdés, nos vemos en la próxima aventura. Nos vemos.